El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó el día martes a Kenosha, pese a los pedidos para que se mantenga alejado de esta ciudad de Wisconsin, con el fin de poder evitar levantar las tensiones entre los manifestantes, pues llegó directo a calificarlos de realizar un terrorismo doméstico. Amigos de Noticias de Hoy, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que participen en la caja de comentarios. Les recordamos que también realizamos encuestas diarias referentes a la política dentro de los Estados Unidos. Pues sin más espera, comenzamos. El mandatario calificó de terrorismo doméstico estas protestas en contra del racismo. La policía, tras llegar a la ciudad, foco de manifestaciones, disturbios, choques con grupos armados tras un nuevo caso de brutalidad contra un afroamericano. La visita a un estado fundamental en la campaña de reelección de Trump se produce horas después de que la policía haya sometido a un afroestadounidense en Los Ángeles, generando temores de nuevos disturbios. Durante meses, pues, el mandatario ha buscado cambiar la pisada en la carrera por la Casa Blanca contra el demócrata Joseph Biden, tras verse rezagado en una buena medida por su gestión de la pandemia de coronavirus. Por lo tanto, se siente mucho más cómodo en el terreno de la ley y el orden que este divulga para aplacar a la ola de protestas en contra del racismo y la brutalidad policial hacia los afroamericanos. Y en ese contexto, pues, se traslada a Kenosha, esta ciudad conmocionada desde que este policía sometió a quemarropa contra Jacob Blake, un afroamericano de 29 años, frente a sus 3 hijos pequeños. Donald Trump dijo que no planeaba reunirse con la familia de Blake durante esta visita a la ciudad, aunque antes de dejar Washington no descartó un encuentro. No lo sé todavía, ya veremos, fue como él respondió antes. Ignorando estos pedidos de no visitar la ciudad, pues el mandatario en cambio se reunió con autoridades policiales y visitó lugares golpeados por la violencia que estalló este sometimiento policial el 23 de agosto, el cual lo dejó paralizado de la cintura para abajo a este personaje. El gobernador de Wisconsin, el demócrata Tony Evers, pidió a Trump que no visitara el estado, ya que tenía los temores de que ello provoque un aumento de tensiones, pues en tanto el alcalde de Kenosha, John Antariamian, también demócrata, dijo el fin de semana que no era buen momento para una visita presidencial, ya que la policía y la Guardia Nacional habían establecido barricadas de metal a lo largo de la ruta para que tomara la caravana de Trump en Kenosha, mientras las multitudes se alineaban en las aceras. Los partidarios de Trump de un lado y los manifestantes del Black Lives Matter del otro, gritándose unos al otros de un lado al otro lado de la calle. Pues la pequeña ciudad a orillas del lago Michigan, en el norte del país, se convirtió en un microcosmos de tensiones raciales e ideológicas en Estados Unidos, casi 4 años después de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Ha sido un escenario de protestas del movimiento antirracista Black Lives Matter, disturbios, choques con grupos armados y en el apogeo de las tensiones, un muchacho simpatizante de milicia de tan solo 17 años presuntamente sometió a 2 personas en la protesta e hirió a una tercera. Los demócratas y los que piden una reforma policial ven a Kenosha como un símbolo del racismo institucional que lleva a enfrentamientos mortales entre policías y afroamericanos. También consideran que lo ocurrido con este muchacho revela el aumento de milicias por parte de la derecha, que en forma cada vez más descarada blanden sus armas de autoprotección y se autorrigen como agentes de la ley. Biden acusó a Trump de ser una persona débil, por no pedir a sus seguidores que dejen de actuar como una milicia,
pero Trump denuncia lo que considera como una anarquía en las ciudades gobernadas por demócratas. El mandatario se reunirá con la policía local y algunos dueños de negocios que tuvieron bastante daño para evaluarlo. También indicó que deseaba ver a la gente que hizo un buen trabajo por mí. Esto lo dijo en alusión a las unidades policiales que sofocaron los disturbios, imagino. Y se negó a condenar también a los presuntos sometedores, como este joven que les comenté, el cual circulaba por la calle con un rifle. Lo consideró una situación interesante y dijo que al adolescente reaccionó así porque fue atacado. Prácticamente lo excomulgó como si fue autodefensa. Donald Trump está acusando a Biden de debilidad también ante las protestas violentas en ciudades como Kenosha y Portland. Y también lo acusa de no denunciar suficientemente la violencia de los manifestantes por su parte izquierdista. Pero Biden contraatacó un día antes, el día lunes, en un discurso al describir a su rival como una presencia tóxica, que arden los incendios y que tenemos un presidente que aviva las llamas en lugar de luchar contra ellas. También fue bastante enfático con los manifestantes violentos. Saquear no es manifestar. Prender fuego no es manifestar. Nada de esto tiene que ver con manifestarse. Esto es una anarquía. Punto final. Y quienes los hacen deben ser procesados. Fue así como señaló el ex vicepresidente Joseph Biden. Y entre otras noticias, pues la guerra comercial contra China podría tener un efecto boomerang para Donald Trump. En el 2016, los americanos votaron a su nuevo presidente con la promesa del ya conocido eslogan Make America Great Again. Haz América grande otra vez. Y a cambio de arrodillar económicamente la todopoderosa China. Tras año y medio desde su aterrizaje en la Casa Blanca, se inició una guerra comercial con el objetivo de reducir drásticamente el enorme déficit que Estados Unidos mantenía con el país asiático. La idea era que Estados Unidos incrementara con fuerzas sus exportaciones hacia China y que éste redujera las importaciones desde ahí. Sin embargo, los últimos datos sobre exportaciones del US Census Bureau al cierre del pasado fue recogido a principios de agosto. O sea, subrayan que ya no se ha conseguido nada de lo propuesto. 4 años luego de que se iniciara el primer mandato de Trump, el déficit comercial con China resulta ser muy parecido al que se registró en el año 2016. Un déficit de 28.000 millones de dólares en la actualidad. Es a eso a lo que llegamos. Una cifra que el presidente americano utilizó para atacar duramente sus discursos en la primera campaña presidencial del 2016. Con un peso del 38% sobre el déficit comercial total que Estados Unidos mantiene con otras economías, pues el chino sigue siendo un bocado importante en una cuenta deficitaria ya de por sí con bastantes tensiones. Estos datos son como comida de la buena para los opositores de Trump, claramente, ya que estamos de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre y esto ayudaría a dar un contraataque en discursos. Y es que no solo alimentan el discurso de los demócratas, sino que también, o tal vez peor, minan la convicción de un sector de votantes que están dudosos, que le dieron el voto en las presidenciales anteriores, pero sin necesidad de volver a repetir en las próximas, y que pueden ser decisivos a la hora del reencuentro final, porque los resultados no son los esperados. Los opositores de Trump llevan tiempo diciendo que el daño económico de la guerra comercial para Estados Unidos es al menos el mismo al que se produce a China, y que no aporta nada positiva en absoluto. La imposición de tarifas se convirtió en un pulso cuyas víctimas finales fueron y siguen siendo las empresas. Las cifras del coste adicional que han producido varían según cómo quiera uno calcularlas. Algunos insisten mucho en el hecho de que no solo se debe incluir el coste adicional, sino que también la caída en valoración que han sufrido las empresas cotizadas en bolsa. Esto debido al anuncio de tarifas.
Esto último me parece más desproporcionado, si es que pensamos que el impacto en las valoraciones bursátiles, como mucho, haya podido ser puntual y que luego se haya recuperado, pues al menos hasta el debacle del COVID-19, que no tiene nada que ver con la guerra comercial de Trump. Pero si se incluye todo, pues la Universidad de Columbia cifra este coste en las tarifas en no menos de 1,7 billones de dólares, lo cual insisto que me parece algo bastante exagerado, debido a que al menos una parte de la caída bursátil ya se habría recuperado. Por otro lado, pues hay un aspecto importante, donde la estrategia de Trump con China parece no funcionar como se debía pensar. Los asiáticos se comprometieron a incrementar la compra de productos americanos durante estos últimos meses. Sin embargo, la realidad es que andan muy por detrás de los objetivos que se habían marcado en las reuniones bilaterales. Del total del volumen de compra que fue establecido por ahora, solo se habría ejecutado un 24%. Es cierto que la pandemia ha mercado las actividades, las ha parado, pero aún con el COVID-19 las cifras resultan ser muy desoladoras, muy poco convincentes para un electorado de americanos dudosos y exigentes en cuanto a cumplir sus promesas. Pues con este panorama, las compras chinas deberían incrementar drásticamente hasta el mes de noviembre, para que no se crea la sensación de que lo acordado en aquel histórico encuentro para sellar un mini acuerdo en la guerra comercial no se puede interpretar como una total farsa.